Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Un año más nos reunimos en la Plaza de Abastos de nuestra localidad para dar un homenaje a una persona en particular y a un género al completo. Este género es la poesía y el homenajeado de hoy es uno de sus mayores maestros, Gustavo Adolfo Bécquer. A pesar de que su carrera no fue muy extensa debido a su prematura muerte a la edad de 34 años, tras su desaparición se convirtió en un exponente imprescindible a la hora de hablar de romanticismo tardío en España. Y cuando hablamos de romanticismo nos referimos al movimiento literario basado en la sublimación de los sentimientos y las pasiones como contrapunto al anterior movimiento cultural que fue el racionalismo, que exalta la razón por encima de todo. En el romanticismo de Bécquer predominan las imágenes del amor, la enfermedad, el desengaño, la muerte y sobre todo la pasión. No podemos hablar de este autor sin acordarnos de las golondrinas, de la niebla y del clima del miticismo que impera en su literatura. Los ambientes tenebrosos, un cementerio, las ruinas de un castillo, la sensación de que lo sobrenatural existe. Todos son luces y sombras, pasiones extremadas, amor, odio, muerte, vida. No existe un término medio que equilibre la razón. Bécquer siempre será uno de los genios de la literatura española, además de por su semántica, por su léxico y su métrica. Su uso del lenguaje tanto en las rimas como en las leyendas nos transporta sin imágenes a otra época. Y leyéndolo, llegamos a olvidarnos de Internet, los teléfonos móviles, la televisión por cable y, ¿por qué no?, también de la crisis para situarnos a principios del siglo XIX y sentirnos como si fuéramos personajes de alguna novela. Bécquer, originario de Sevilla, España, nació un 17 de febrero de 1836, siendo su padre un célebre pintor del costumbrismo sevillano, quien dejó huérfano a Adolfo a los 5 años. Comenzó sus primeros estudios en el Colegio de San Antonio Abad, para luego pasar a tomar la carrera náutica en el Colegio de San Telmo. A los 9 años quedó huérfano también de madre y salió del anterior colegio para ser acogido por su madrina de bautismo. A la edad de 17 años dejó a su madrina y a la buena posición que ésta le proporcionaba para viajar a Madrid en busca de fortuna a través del campo de las letras que se le daba con facilidad. Como es conocido, no era fácil subsistir de la literatura y, paradójicamente, Bécquer, que deseaba encontrar fortuna, lo que abundó fueron escaseces, por lo que se vio obligado a servir de escribiente en la dirección de bienes nacionales, donde su habilidad para el dibujo era admirada por sus compañeros, pero fue motivo de que fuera cesado al ser sorprendido por el director haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. De este modo, volvió Gustavo a vivir de sus artículos literarios que eran entonces de época demandada, por lo que alternó esa actividad con la elaboración de pintura al fresco. Tiempo después encontró una plaza en la redacción El Contemporáneo y fue entonces que escribió la mayoría de su leyenda y las cartas desde mi celda. En 1862 llegó a vivir con Bécquer su hermano Valeriano, célebre en Sevilla por su producción pictórica, pero no por eso más afortunado que Gustavo, y juntos vivieron al día, uno traduciendo novelas o escribiendo artículos y el otro dibujando y pintando por destajo. Mucho le costó a los hermanos salir adelante de su infortunio y con el tiempo lograron juntos una modesta estabilidad que le permitía a uno retratar por obsequio y al otro escribir una oda por entusiasmo. Como legado para la literatura del mundo, Gustavo Adolfo Bécquer dejó sus rimas a través de las cuales deja ver lo melancólico y atormentado de su vida. En el género de las leyendas escribió la célebre Maese Pérez, El organista, Los ojos verdes, Las hojas secas y La rosa de pasión, entre varias otras. Escribió esbozos y ensayos como La mujer de piedra, La noche de difunto, un drama, y El aderezo de Esmeralda,
entre una variedad similar a la de sus leyendas. Hizo descripciones de la Basílica de Santa Leocadia, el solar de la Casa del Cid y el enterramiento de Garcilaso de la Vega, entre otras. Por último, dentro del costumbrismo o folclore español, escribió Los dos compadres, Las jugadoras, La Semana Santa en Toledo, El café de Fornos y otras más. En septiembre de 1870 dejó de existir Valeriano, duro golpe para Gustavo, que pronto enfermó sin ningún síntoma preciso, de pulmonía que se convirtió luego en hepatitis para tornarse en una pericarditis que acabó con su vida el 22 de diciembre de ese mismo año. Olas gigantes que rompéis remando en las playas desiertas y remotas. Envuelto entre la sábana de espuma, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas. Arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego arnáis la sangrienta orla. Arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y andas.
dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazada se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romper se coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Eso son nuestras dos almas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida sin formas de la idea. Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella, yo soy de la alta luna la luz tibia y serena. Yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea, yo soy del astro errante la luminosa estela. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. En el laúd soy nota, perfume en la violeta, fugaz llama en las tumbas y en las ruinas hiedra. Yo atrueno en el torrente y silbo en la centella, y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta. Yo río en los alcores, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca. Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva y al cielo lento sube en espiral inmensa. Yo, de los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezco entre los árboles en la ardorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca del cristalino arroyo desnudas juguetean. Yo, en bosque de corales que alfombran blancas perlas, persigo en el océano las náyades ligeras. Yo, en las cavernas cóncavas donde el sol nunca penetra, mezclándome los gnomos, contemplo sus riquezas. Yo busco de los siglos las ya borradas huellas
y sé de esos imperios de que ni el nombre queda. Yo sigo en raudo vértigo los mundos que voltean, y mi pupila abarca la creación entera. Yo sé de esas regiones a donde un rumor no llega, y donde informes astros de vida un soplo esperan. Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa, yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra. Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso el poeta. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta. Enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vistas, mientras el aire en su regazo lleve perfume y armonía, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia y a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdo, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. No, ni polvo ni tierra, inacallable metal líquido eres. Un flujo de campanas de bronce turbio y trémulo, un galope de espadas de acero circulante jamás enmohecido, te preservan del polvo. Y en vano se descuelgan de los cuadros para invadirte. Te defiende el agua, y en vano está la tierra reclamando su presa, haciendo un hueco íntimo en la grama. Guitarras y arpas, liras y sollozos, sollozos y canciones te sumergen en música. Ahogada estás, alimentando flautas en los cañaverales. Todo lo ves tras vidrios y ternuras desde un Toledo de agua sin turismo, con cancelas y muros de especies luminosas. ¿Qué maitines te suenan en los huesos? ¿Qué corros te rodean de llanto femenino? ¿Qué ataúdes de luna acelerada renuevan sus rebaños de espuma afectuosa a cada instante? ¿Te acuerdas de la vida, compañero del sapo, que humedece las aguas con su silbo? ¿Te acuerdas del amor que agrega corazón, quita cabellos, cría toros fieros? ¿Te acuerdas que sufría oyendo las campanas, mirando los sepulcros y los bucles,
errando por las tardes de difuntos, manando sangre y barro que un alfarero luego recogió para hacer botijos y macetas? Cuando la luna vierte su influencia en las aguas, las venas y las frutas, por su rayo atraído, flotas entre dos aguas, cubierto por las ranas de verdes corazones. Tu morada es el Tajo, ahí estás para siempre, dedicado a ser cisne por completo. Las cosas no se nublan más en tu corazón ya tiene la dirección del río. Los besos no se agolpan en tu boca, angustiada de tanto contenerlos. Eres todo de bronce navegable, de infinitos carrizos custodiosos, de acero dócil hacia el mar doblado, que lavará tu muerte toda una eternidad. Miguel Hernández. Cerraron su ojo, que aún tenía abierto. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho. Y entre aquella sombra veíase intervalo dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ruidos, despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y de misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo, y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos, de amarillas velas y de paños negros. Al dar de la ánima el toque postrero, acabó una vieja su último rezo. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo, y de algunos cirios el chisporreteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba que pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la alta campana, la lengua de hierro, le dio volteando su adiós lastimero. El luto en la ropa, amigos y deudos, cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho en extremo. Allí la acostaron, tapiáronle luego, y con un saludo despidióse el vuelo. La piqueta al hombro, el sepulturero, cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, el sol se había puesto. Perdido en la sombra, yo pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujir hacia el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero, de la pobre niña a veces me acuerdo. Allí cae la lluvia con su son eterno, allí la combate el soplo del cierzo, del húmedo muro tendida en el hueco. ¿Acaso de frío se hiela su hueso? Vuelve polvo al polvo, vuela el alma al cielo, todo es sin espíritu, pudredumbre y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque es fuerza hacerlo, el dejar tan tristes, tan solos los muertos. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas.
Su tañido monótono y eterno me trajo a las clientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en el que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremeciendo por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es el día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa, va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino, te contaré esa historia. Los pajes se reunieron alegre y bullicioso grupo. Los condes de Borja y de Alcubierre montaron sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a su hijo Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la historia prometida. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla, como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a su enemigo. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar, y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastrando sendos lutos por su hijo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos,
comenzó a arruinarse. Desde entonces, querida prima, dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas entre jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que daba paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre comenzaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de la ojiva del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía un rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en los que los espectros y los aparecidos representaban el papel principal, y las campanas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido. Se apresuró a añadir el joven. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé el tuyo, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de mano de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con el que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todo. Hoy es día de ceremonia y presente. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya.
sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? Dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. ¿Por qué no? Exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su manga de terciopelo bordado en oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cafetería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? Preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, en el monte acaso. ¿En el monte de las ánimas? Murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. ¿En el monte de las ánimas? Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores, no habiendo aún podido probar mi fuerza en los combates, como mi ascendente. He llevado a esta diversión imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como en una fiesta, y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera, como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo, qué locura. Ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos y guafar el camino de lobo. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía.
Movido como un resorte se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. Alonso, Alonso. Dijo esta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3, la medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo. Exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho. Después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagraba en el Día de los Difuntos, a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a la par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del arce del oratorio habían crujido sobre su gozne, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero una y luego las otras más cercanas. Todas las puertas daban paso a su habitación, iba sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perro, voces confusas, palabras inteligibles, ecos de pasos que van y vienen, rugir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar, nada, silencio. Veía, con esas fosforescencias en la pupila en las crisis nerviosas,
como bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. Va. Exclamó, volviéndose a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecido? Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras del brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaba, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora, vuelta de su temor, entreabrió los ojos los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto una sangrienta y desgarrada banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudier, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre la maleza del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de los difuntos sin poder salir del monte de las ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera. Refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria
enterrado en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible. Y, caballeros sobre orosamentas de corceles, perseguid como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno, agradeceros vuestra presencia porque es importante. También la participación de estos vecinos. Y desde el ayuntamiento, pues solamente no hay nada más que palabras de agradecimiento, tanto hacia vosotros como hacia ellos. Y que esperamos pues contar con esta actividad pues muchos años más. El que me conozca pues sabe de sobra que no me suelo poner nervioso por nada, pero he pasado un rato un poco malo. Ellos ya saben por qué, pero estaba ahí y estaba casi muerto de miedo. Bueno, ya simplemente para agradecerle a ellos la participación, pues desde la Concejalía de Festejos, qué mejor que homenajearlos pues con un fuerte aplauso por vuestra parte y también pues con un sencillo detalle, como es un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, Rima y Leyenda. Un fuerte aplauso para ellos. No quiero terminar tampoco el acto y no echarnos tampoco desde el ayuntamiento todas las flores, lógicamente. Esta actividad no hubiera sido posible sin contar con la presencia de Manolo, que estos vídeos, toda la música, etcétera, etcétera, pues depende de él. Y cómo no, pues sin el director, por llamarlo así, pues tampoco podríamos funcionar. Y eso es todo. Os lo agradezco de corazón. Yo este año he estado un poco más agobiado, no he contado tampoco mucho tiempo, pero ya está. Os lo agradezco de corazón y que cuento con el año que viene con vosotros, ¿vale? Y del ayuntamiento, pues le vamos a hacer también una entrega de una placa conmemorativa a ambos, así que Manolo y Cosme, os acercáis. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Escañuela agradece su trabajo desinteresado, esmero y dedicación a Manuel Ignacio Fernández Jiménez y a Cosme Erena Alcalá en la preparación del tercer recital poético La Plaza, con el único objetivo de potenciar la cultura en nuestro municipio. Escañuela, septiembre del año 2012. La entrega del cartel y la entrega del libro. Ana Mari. Muchas gracias. Pepi. Pedro. Ramona. Ana. Álvaro.
José. Victoria. Javi. Y Alberto. Bueno, pues nada más. ¿Qué queréis más? Gracias. Ya hemos intentado. Bueno, pues unas cuantas cosas. Tiene que salir dos.